Desde los primeros textos de la Biblia, el cristianismo ha afirmado la existencia de un mundo invisible. Un mundo espiritual que no puede verse con los ojos humanos, pero que influye profundamente en la historia y en la vida de las personas. Dentro de este mundo espiritual, existe una figura que ha generado temor, misterio y debate durante siglos: el demonio. Pero, ¿qué es realmente un demonio según el cristianismo? ¿Y qué dice la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, acerca de estos seres? En este video analizaremos el concepto de demonio exclusivamente desde la perspectiva del cristianismo, apoyándonos en las Escrituras y en la teología histórica cristiana. El origen del mal en el Antiguo Testamento. Para comprender qué es un demonio, primero debemos retroceder a los textos más antiguos de la Biblia. En el libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 15, aparece la figura de la serpiente. Este ser engaña a Eva y la induce a desobedecer a Dios. Aunque el texto no usa directamente la palabra demonio, la tradición cristiana ha interpretado que esta serpiente actúa bajo la influencia de Satanás. Este pasaje es fundamental porque introduce la idea de una inteligencia espiritual opuesta a Dios, que busca engañar al ser humano y romper su relación con el Creador. Más adelante, en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 6 al 12, se presenta a Satanás como un acusador que se presenta ante Dios y cuestiona la fidelidad de Job. Aquí se muestra a un ser espiritual real, consciente, que dialoga y actúa con intención. En el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, se afirma que Satanás incitó al rey David a realizar un censo indebido, provocando consecuencias graves para el pueblo. Esto refuerza la idea de que estas entidades espirituales influyen activamente en las decisiones humanas. Además, textos poéticos como el Salmo 74, versículo 14, y el Salmo 104, versículo 26, mencionan a Leviatán, una criatura simbólica asociada al caos y a las fuerzas contrarias al orden divino. En el cristianismo, estas imágenes son entendidas como representaciones del poder del mal derrotado por Dios. Los demonios en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ofrece una visión mucho más clara y directa sobre los demonios. En el Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11, se narra cómo Jesús es tentado por el diablo en el desierto. Este relato muestra a un ser personal, inteligente y malicioso que intenta desviar a Jesús de su misión. Durante el ministerio de Jesús, los demonios aparecen con frecuencia. En el Evangelio según Lucas, capítulo 8, versículos del 27 al 30, Jesús se encuentra con un hombre poseído por muchos demonios. Cuando Jesús pregunta su nombre, la entidad responde, Legión, porque eran muchos. Este episodio es clave porque muestra que los demonios reconocen la autoridad de Jesús. Pueden poseer personas. Actúan de manera colectiva. Tienen conciencia e identidad. En el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 44, Jesús describe al diablo como homicida desde el principio y padre de la mentira. Aquí se define la naturaleza moral de estos seres, la mentira, el engaño y la destrucción. Más adelante, en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículo 41, Jesús habla del castigo eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto introduce una idea central: los demonios no actúan solos, sino que forman parte de un grupo organizado bajo un líder. Demonios como ángeles caídos. La teología cristiana enseña que los demonios no fueron creados malos. Según esta doctrina, los demonios eran originalmente ángeles creados buenos por Dios. Sin embargo, por orgullo y rebeldía, decidieron apartarse de él. En el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 7 al 9, se describe una guerra en el cielo. El arcángel Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, identificado como Satanás, y contra sus ángeles. Como resultado, son expulsados del cielo. Este pasaje es fundamental para la demonología cristiana, ya que identifica a los demonios como ángeles caídos, seguidores de Satanás en su rebelión. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, advierte que el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto muestra que, aunque derrotados en lo espiritual, los demonios siguen activos en el mundo. La lucha espiritual según el cristianismo.
El apóstol Pablo desarrolla esta idea en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Allí afirma que la lucha del creyente no es contra personas, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales malignas en los lugares celestiales. Esta declaración es clave en la teología cristiana, ya que explica que el mal no es solo moral o social, sino también espiritual. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, Pablo llama a Satanás el Dios de este siglo, indicando su influencia sobre el pensamiento humano, aunque siempre bajo el dominio supremo de Dios. Características de los demonios según el cristianismo. Según la Biblia y la teología cristiana, los demonios poseen varias características claras. Primero, son seres espirituales, no físicos. Segundo, tienen inteligencia y voluntad. Tercero, actúan con engaño y mentira. Cuarto, buscan apartar al ser humano de Dios. Quinto, su destino final es el juicio y la condenación. Aunque tienen poder, este es limitado. En múltiples ocasiones, Jesús expulsa demonios con una sola palabra, demostrando su autoridad absoluta sobre ellos. El misterio del mal en el cristianismo. Entonces, ¿qué es un demonio en el cristianismo? Un demonio es un ser espiritual real, originalmente creado como ángel, que se rebeló contra Dios y eligió el mal. Actúa como enemigo de la verdad, busca engañar al ser humano y oponerse al propósito divino. Desde la serpiente en el Edén, pasando por los relatos de los evangelios, hasta las advertencias apostólicas, la Biblia presenta a los demonios como una realidad espiritual que no debe ser ignorada, pero tampoco temida, ya que el cristianismo afirma que su derrota ya ha sido asegurada. El misterio del demonio no está en su poder, sino en su caída. Y el mensaje central del cristianismo es que la luz vence a las tinieblas.